Bueno, hoy hemos invitado al economista Valeriano Colque. Queremos charlar con él respecto de estas últimas noticias que hay con los temas económicos, fundamentalmente el tema de la inflación. Se empieza a hablar de una inflación que va a estar entre el 7 y el 9%. Así que, como siempre, Valeriano, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco más esta realidad. No, bueno. Sí. Bueno, está, digamos, casi establecido que la inflación va a ser de un dígito, la inflación en el mes de abril, ¿hablamos? Hay muchas consultoras, inclusive yo tengo información de consultoras internacionales, de que sea un dígito. Algunos hablan de 9, otros hablan de 7%, otros hablan entre 7 y 8%. La inflación de abril. Sí. O sea que va a seguir desacelerándose y además por muchas cuestiones. Primero y principal, la gente digamos, los precios que le subieron de manera desmedida, porque subieron los precios allá en diciembre pensando que el dólar se iba a ir a 2.000, 2.500 pesos. Entonces subieron los precios de los bienes y servicios. Entonces, claro, como el dólar se estabilizó, entonces no bajaron los precios recién ahora. ¿Por qué bajaron los precios? Porque la gente no les compra, porque es un cambio cultural, porque, viste, la gente dice, no, yo no voy a pagar lo que no corresponde. Entonces no compra. Y otra, que hay muchos que no les alcanza para comprar tampoco. Entonces ahora están bajando los precios de muchos de lo que aumentaron de manera desmedida. Te estoy hablando de artículos de limpieza, artículos de higiene personal, bajó el azúcar, bajaron los fideos. Lo único que se mantiene alto es la carne, que tampoco tiene mucho consumo, y la leche, porque tienen un problema de estacionalidad. No te olvides que tuvimos una sequía muy grande el año pasado, y además el gobierno anterior los obligaba a proveer de carne. Entonces faltan, digamos, elementos que produzcan la leche necesaria, ¿no es cierto?, para la producción, digamos, de los lácteos. Y como ahora hay escasa ahora, entonces subió el precio. Valeriano, ¿esto qué significa, digamos, para la economía de la gente? ¿Esto que empiezan a bajar los precios se siente en el bolsillo, o el desfasaje que hubo entre los aumentos de servicios, los aumentos de precios, la inflación, digamos, de los meses anteriores, y lo que se suponía una retracción del salario, digamos, que los salarios no venían acompañando la inflación? ¿Esto se va a notar, digamos, en la economía de los hogares, de la gente, o todavía va a tener que seguir aguantando el ajuste un tiempo más? No, bueno, pero esto es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Esto requiere de un tiempo, evidente, pero se calcula que a fin de año, ¿no es cierto?, o sea, en el segundo semestre, ¿no es cierto?, se estaría ya cambiando las cosas hacia adelante. Este es un ajuste que se hizo para ordenar la macroeconomía. Ahora viene el programa de estabilización, porque tenés que sostener esto en el tiempo. Evidentemente los organismos internacionales de crédito están de acuerdo con lo que está haciendo, pero le están diciendo no se olvide del tema social. ¿Me entendés? De ahí vienen algunas correcciones que hubieron a los sociales, viste, que le aumentaron varios de esos tantos que hay ahí. De los tantos planes que hay. Claro, sí. Y además a los jubilados tuvieron que más o menos recomponerle la jubilación. Pero el problema de los jubilados es un problema que no viene de ahora, viene de hace 70, 80 años, viene el problema del jubilado. Ahora, digamos, este superávit o por lo menos que anunció el presidente hace no muchos días, está, digamos, como polemizado en el tema de que en realidad no hay tal superávit, sino que se dejó de pagar, por ejemplo, a Camesa, a los servicios de electricidad, que se ajustó brutalmente a los jubilados, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, el superávit existió. Lo que pasa, como bien decís vos, hay sectores que no se pagan y además que se renegociaron las deudas, porque era impresionante la deuda que dejó el gobierno anterior, sobre todo con las deudas cuasificadas, las LELIQ, prácticamente 30 billones de pesos que se emitieron en el gobierno anterior. Entonces, evidentemente, los altos intereses que tenían que pagar, sobre todo, por eso los bancos estaban contentos, porque al único que le prestaban era al Estado, al 110% de la tasa. Ahora que bajó la tasa de interés, los bancos van a tener que hacer trabajo de banco, es decir, captarlo al cliente como existía antes.
¿Entendés? Bueno, ahora, el superávit, esto es fue 0,2, relación de los ingresos con el tema del gasto. El superávit, claro, hay deudas que vos no las podés pagar porque no tenés recursos. Entonces, al no tener recursos, tenés que patearla para adelante, como quien dice. Entonces, vos renegociás esa deuda y la pateás para adelante. Entonces, quiere decir que no la estás pagando ahora. No la estás pagando y evidentemente eso te da un alivio financiero. Un alivio financiero que no te permite. Primero y principal, si no tenés plata, ¿cómo hacer para pagar? La tenés que emitir. Y si emitís, tenés inflación. ¿Me entendés? Es la cuestión esta que siempre ocurrió. Y eso es lo que está pasando. Si vamos a los números macroeconómicos y fríos de la economía, hubo superávit del 0,2. Ahora, ¿cómo se dio ese superávit? Es otra cosa. Una de las razones de cómo se dio el superávit es que bajaron los gastos con refiero a ingresos, y por otro lado, al bajar los gastos, ¿no es cierto?, hay muchos, digamos, deudas que tenían, como el caso que vos señalaste, que no se pagaron. Bueno, a Camesa no se le pagó porque las tarifas estaban atrasadas, también todo eso. ¿Entendés? Entonces viene un arrastre de mucho tiempo esto, y vos tenés que actualizarlo esto. Y hablan de que el ajuste de las tarifas es alevoso, y no, está haciendo lo mismo que está haciendo Macri, cuando te acordás cuando la Corte le ordenó a Aranguren que hasta un tope actualizara las tarifas, ¿te acuerdas? Bueno, eso no se puede salir de ese tope porque hay un dictamen de la Corte Suprema. Entonces están ajustando ese tope, hasta ese tope, ¿me entendés? Entonces, evidentemente, el superávit se da de esa manera. Vos, por ejemplo, cuando vos debes mucha plata, vos decís, bueno, yo le debo al banco, le debo a esto, bueno, voy a tratar de refinanciar, batear hasta que yo esté mejor, ¿no es cierto? Entonces no le estás pagando, entonces vos vas a recibir ingresos, y como no estás pagando eso, vas a tener superávit. ¿Me explico? Pero bueno. Pero seguís endeudado. Pero seguí endeudado. Ahora, ¿qué significa esta baja de la tasa del 50%, y qué pasa con el dólar, que parece como dormido, enfriado? Claro. El tema, hay dos cosas fundamentales. Cuando vos bajás la tasa de interés, esto te da una pista hacia adelante. Por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Si vos bajás la tasa de interés y ahora los plazos fijos te van a dar un 4 y pico % mensual, salvo los con UVA que son diferentes, pero el plazo fijo común te va a dar un 4 y pico % de interés mensual. No creo que el gobierno baje las tasas sabiendo que la gente, al no convenirle los plazos fijos con esa tasa, se vaya al dólar. ¿Me entendés? Quiere decir que hay una lectura que se habla de que la inflación en este mes de mayo, junio, podría estar abajo de la tasa que le estarían pagando los plazos fijos. Es decir, entre el 4 y el 5%. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, esa es una lectura que se hace de ese punto de vista. Además, vos al bajar las tasas de interés, bajás también la deuda que tenés de las cuases fiscales, de la deuda, las LELIC, porque era muy altísima la tasa de interés que estaba pagando. Ahora, entonces, ¿por qué no se produce esta corrida, digamos? Baja la tasa de interés, deja de ser importante para los plazos fijos, digamos, para la gente, que antes agarraba la plata y decía, el plazo fijo no me conviene, me voy al dólar. ¿Por qué el dólar sigue sin moverse? ¿Por qué está enfriado frente a estas tasas de interés? ¿Sabés cuánto ganaron los plazos fijos hasta ahora? ¿Cuánto ganaron los plazos fijos? 36%. ¿Sabés cuánto ganaron lo que invirtieron en el dólar? 8%. Es decir, perdieron. Perdieron lo que invirtieron en el dólar porque el dólar se estabilizó, se quedó quieto. Sí. ¿Me entendés? Ahora, lo que hay que tener presente es la brecha cambiaria con el dólar oficial ajustado con el Kremlin P del 2% mensual. ¿Me entendés? Por eso es que la brecha no se agranda la brecha. Porque los dólares financieros, contado con liqui, el MEP y el Blue llamado, están más o menos en los niveles de un 14-15% la brecha cambiaria con el oficial. Pero eso creo que lo va a tener que arreglar el gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, para que los exportadores te liquiden, en este momento hay lo que se llaman el blend, que es te dan el 80% al dólar oficial y el 20% vos querés comprar dólares más caro, lo que vos quieras, ¿me entendés?
Yo creo que el gobierno va a tener que, para que pueda incentivo a las exportaciones, bajar esa brecha, o sea, decir, en vez de darte el 90, el 80 te doy un 90, o te doy el 70 y te permito el 30% más hacer tu liquidación donde vos quieras. ¿Me entendés? Eso lo van a tener que corregir, me parece, porque no se están liquidando. Claro, además se estima que la cosecha gruesa que ahora empieza a liquidarse, ahora en mayo, junio, más o menos se estiman que van a ingresar alrededor de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Te hago una última pregunta y te pido que sea lo más breve posible, no tengo mucho más tiempo. Esta apertura de las importaciones en productos como alimenticios, vestimentas, etcétera, digamos, ¿puede provocar que bajen los precios nacionales de los productos nacionales? Y si esto impacta negativamente justamente en esto, en la producción nacional, ¿cómo es este equilibrio? Bueno, acá hay dos cosas que tenés que analizar. Lo primero y principal, si vos bajás, permitís la apertura de la importación, eso va a haber más competencia. Pero el problema que tienen los productores argentinos es que tienen una fuerte presión tributaria. Claro, es el costo. ¿Cómo compiten con un costo? Claro, por eso, entonces, por otro lado, habría que irle quitando presión tributaria a esos, ¿no es cierto?, a los empresarios para que puedan competir. Para que se pongan competitivos. Claro, pero lo que pasa es que en este momento no lo pueden hacer inmediatamente porque no hay plata. Como dicen, es decir... Sí, no pueden bajar los impuestos porque bajaría la recaudación. Y no tienen plata. Y la apertura de las importaciones puede golpear... Claro, puede golpear, digamos, ya en este momento nacional. La recesión que hay, evidentemente, bueno, ese es producto. Cuando vos, por ejemplo, en tu casa... Ahora, ¿cómo se hace y cómo se busca el equilibrio de esto, no? Bueno, eso se trata bajando la inflación, negociando después con la baja de los impuestos para que el empresario ponga precios competitivos. Bien. ¿Me entendés? Valeriano, si no, de esa manera no se como puede. siempre, te agradezco muchísimo tu visita y ilustrarnos un poco de todo este panorama tan complejo. Muchas gracias. Hasta gracias a vos por la invitación. Volvemos enseguida.